Oye, ¿sabías que más de 450.000 niños y adolescentes en Ecuador están fuera del sistema educativo? ¿Tantos? ¡Qué impresionante! ¿Y en qué provincias pasa más esto? En Esmeraldas, sobre todo. Solo entre 2021 y 2023, más de 12.000 estudiantes dejaron de asistir a clases. ¡Qué fuerte! Y eso debe tener causas bien profundas. Exacto, por eso esta es nuestra primera idea de investigación y vamos a empezar con la descripción del problema. La descripción del problema es donde explicamos qué está pasando, por qué es un problema y por qué vale la pena investigarlo. En este caso, lo que está pasando es que miles de niños y adolescentes están abandonando la escuela por la inseguridad, la violencia y la falta de recursos. Es un problema porque eso aumenta el analfabetismo, limita las oportunidades de desarrollo y deja a toda una generación sin futuro educativo. Y vale la pena investigarlo porque la educación es la base del desarrollo social y económico de cualquier país. Ahora pasemos a los elementos del problema, que sirven para entender todas las partes antes de formular la pregunta de investigación. Según ECOF, los actores son los niños y jóvenes de Esmeraldas que han dejado la escuela. Las consecuencias son claras: la pérdida del derecho a la educación y el aumento del analfabetismo. Las variables problemáticas son los posibles medios para enfrentar la situación, como programas de ayuda económica o acompañamiento social. Pero existe una incertidumbre y es si esas medidas realmente funcionan o no. Finalmente, el contexto es el sistema educativo ecuatoriano, especialmente en las zonas más afectadas por la pobreza y la inseguridad. Con eso listo, llegamos a la formulación del problema, donde se expresa todo lo anterior en forma de pregunta de investigación. Nuestra formulación es la siguiente: ¿de qué manera las condiciones sociales, económicas y de inseguridad influyen en la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Esmeraldas entre los años 2021 y 2023? Esta pregunta resume todo el análisis y orienta la investigación hacia una posible solución. Porque entender este problema no solo permite analizar las causas, sino también buscar estrategias reales para que más niños puedan volver al aula. Oye, últimamente he escuchado que varios organismos internacionales están preocupados por la falta de educación sexual en Ecuador. Sí, y con razón. El Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo han señalado como un problema serio. De hecho, la Corte Constitucional ecuatoriana también ha dicho que dentro del sistema educativo se están violando los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes. Suena grave, y es justo lo que aborda nuestra segunda idea de investigación. Vamos a comenzar con la descripción del problema. Esta parte explica qué está pasando, por qué es un problema y por qué vale la pena investigarlo. Lo que está pasando es que muchos estudiantes de bachillerato no reciben una educación sexual adecuada ni oportuna. Eso genera consecuencias graves: violencia sexual, embarazos adolescentes y hasta matrimonios forzados. Es un problema porque afecta directamente la salud, el bienestar y el futuro de miles de jóvenes. Y amerita una investigación, porque el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar la educación sexual integral, según la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ahora pasemos a los elementos del problema, que nos ayudan a descomponer la situación para entenderla mejor. Siguiendo el modelo de ADCOPS, los actores son estudiantes de provincias como Manabí, Pichincha, Orellana, Esmeraldas, Tungurahua y Santo Domingo de los Táchira. Su objetivo o consecuencia esperada es poder ejercer su derecho a recibir educación sexual integral. Las variables problemáticas serían las alternativas para lograrlo: incluir una materia específica, abrir espacios de diálogo o involucrar a las familias en el proceso. Pero existe una incertidumbre, y es si estas estrategias realmente logran un cambio en la educación y en la conducta social. Y en el contexto en el que todo ocurre es en el entorno familiar y el escolar, donde muchas veces este tema todavía es un tabú. Con eso claro, llegamos a la formulación del problema. Nuestra pregunta es: ¿de qué manera la implementación de una educación sexual integral dentro del sistema educativo ecuatoriano podría contribuir a la prevención de embarazos adolescentes, violencia sexual y a matrimonios forzados en estudiantes de bachillerato? Esta pregunta orienta la investigación hacia la búsqueda de soluciones que promuevan una educación más informada,